Bien. Espero que se escuche bien. ¿Me hacen una señal con su pulgar, por favor? Gracias Alejandro, gracias Carlos. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Y me imagino que se irá sumando más personas en el camino, en el transcurso de esta charla. Bueno, como les decía, bueno, antes que todo, bienvenidos a las personas que son nuevos, y también agradecidos para los que ya han asistido en otras charlas anteriores. Este es recién el primer ciclo de charlas. Tenemos pensado más ciclos durante el año. ¿Ya? El año pasado realizamos, ¿cuántas charlas aproximadamente, Jimena? Fueron unas 13. Sí, 13, 14, dentro de unos 4 ciclos tiene que haber Sí, sido más o menos. más o menos, sí. Bueno, así unas tres. Entonces esperamos que para este año sean más y poder hablar temas que sean de interés, de psicología y espiritualidad, que ese es el tema que encierra todas las cosas que vamos a ir hablando. Entonces el tema de hoy día es el ser, ¿ya? Y dentro de los puntos que no sé si pudieron ustedes ver ahí, en algún flyer que les pudo haber llegado, son 4 temas principales que yo voy a abordar, que es el ser y el deber ser, la causa del deber ser, el conflicto del deber ser y la libertad de ser, ¿ya? Suena como trabalenguas, pero vamos a ir entendiéndolo ahí de a poco. Y, y lo primero es entonces el ser y el deber ser. Si nos planteamos qué es el ser, sería algo espontáneo, sería algo genuino, algo que está en constante movimiento y que simplemente surge, ¿sí? Que no tiene límites. Voy a silenciar. Que no tiene límites y que por lo tanto siempre está en crecimiento, en expansión. En cambio, el deber ser es algo estático, algo estructurado, algo limitado, ¿cierto? Es algo que mantiene siempre la misma forma. Y por lo tanto en el ser, o cuando hablamos de nosotros ser, estamos hablando de eso espontáneo, de eso genuino, de eso que no tiene una intención, que simplemente aparece. Eh, por el contrario del deber ser, que es algo que está limitado y que siempre se mantiene fijo. Si lo vemos en la naturaleza, el ser sería como un jardín o un bosque que su hierba, su flora surge por sí sola y que no existe maleza en un jardín o en un bosque. Simplemente cada una de las cosas que surgen ahí están bien, es parte de ese jardín. Por lo tanto, está en constante crecimiento, en constante formación de vida. Y, y cuando empezamos a pensar en cómo debería ser este jardín, entonces empezamos a limitarlo y a darle una forma y a mantener esa forma. Y empezamos entonces a cortar o extraer o sacar hierbas que nos parecen que no están de acuerdo a lo que nosotros queremos ver y que no están de acuerdo a cómo debería ser para nosotros ese jardín o ese bosque. Entonces, por lo tanto, el ser es eso genuino, eso espontáneo, eso que la naturaleza hace que surja por sí sola. Y lo otro es algo que está impuesto, es algo que mantiene una forma fija. La causa de este deber ser, que lo hemos hablado varias veces y que también me imagino que algunos ya lo tienen en mente, está en relación a las creencias que han sido impuestas, a estereotipos, paradigmas, patrones de pensamiento, estructuras, todos los modelos de lo que nos enseñan que es el bien, lo que es perfecto. Por lo tanto, el deber ser es por eso algo fijo, porque es una estructura que tenemos en la mente. Entonces, lo que nos ocurre muchas veces tiene que ver con eso, que somos de una forma que en un principio es lo que nos pasa como seres humanos, que nacemos y como niños o niñas simplemente somos, donde nuestro ser se expresa genuinamente, donde si queremos bailar, bailamos, si queremos cantar, cantamos, y si queremos gritar, gritamos, o si queremos llorar, lloramos. Simplemente somos lo que surge en ese momento, simplemente somos lo que somos. No hay un juicio propio de decir esto no está bien o esto está mal, o esto es lo que se espera. Entonces, en un comienzo nosotros somos ese ser, somos esa espontaneidad,
Y a medida que vamos creciendo, que desde la psicología se menciona que desde los 4 años o 3 años, cuando comienza el lenguaje a surgir en nosotros y comenzamos a comprender los códigos sociales, morales, entonces comenzamos a buscar el deber ser. Y cada uno comienza a plantearse un ideal de sí mismo. Y por lo tanto todo eso que fue espontáneo en algún momento, eso que fue genuino, comienza a verse un poco limitado porque está esta estructura fija de lo que yo tengo que hacer o lo que debería hacer. Entonces ahí es donde se genera ese conflicto, porque por un lado está esto que está en constante movimiento, esto que está siempre expandiéndose, donde siempre está surgiendo nueva vida en nosotros, ¿sí? Como este jardín o este bosque que hablo, pero a la vez está esta estructura fija, este molde, y cuando el molde comienza a limitar esta espontaneidad, entonces comienza a surgir el conflicto y te empiezas a dar cuenta que no necesariamente lo que te hace feliz o lo que te hace sentir libre va de acuerdo a lo que debería ser según alguien más. Ese es el conflicto que surge, en el que finalmente nos lleva mucho esfuerzo, mucho control, ansiedades, sufrimiento, porque es como estar constantemente atento al jardín y estar cortando una y otra vez esas malezas, esas hierbas, esas flores que no nos gustan, que sentimos que no deberían estar en ese jardín. Si surge ahí, es por alguna razón. Si sigue surgiendo vida o nuevas flores o nuevas plantas, es por alguna razón. Pero si estamos constantemente cortando, va a requerir de mucha atención, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, para mantener ese jardín que yo considero que es el más bonito o el perfecto o el mejor, para que se mantenga en el tiempo así, obviamente requiere de mucho esfuerzo. Por lo tanto, estamos haciendo una síntesis de esto, que es un tema bien amplio. ¿Cómo entonces consigo la libertad de ser? Cuando comienzo a liberarme de los debería o los no debería. Finalmente, cuando comienzo a extinguir este molde, entonces dejo salir eso que es mucho más grande, que es, como digo, en constante expansión, a lo que está en constante movimiento. Y ahí es cuando se produce, de alguna forma en nosotros, el retornar a ser nuevamente niños, pero ahora conscientes. Decidimos ser niños, pero libremente. Entonces, el verdadero ser, y aquí entran ciertos conceptos taoístas o zen, que son los que yo sigo, el verdadero ser de nosotros surge del no ser. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que es un concepto que en el taoísmo le llaman el wu wei, que significa la acción en la no acción. Actuar no actuando. Que es un concepto un poco enredado para entenderlo nosotros los occidentales a veces, porque asumimos que siempre tenemos que estar haciendo algo. ¿Y cómo vamos entonces a actuar sin hacer? Es un poco raro. Pero en el fondo lo que quiere decir es que constantemente te mantienes en movimiento, actuando, pero sin la intención de estar actuando. Es como si no está tu voluntad propia de actuar, sino que simplemente sigues el flujo que tiene la naturaleza o que tiene tu vida. Entonces, sería un poco eh, lo que habla el Zen, que tiene que ver con encontrar el vacío para poder llegar a la totalidad, encontrar el silencio para poder llegar al sonido. Finalmente, de esta filosofía, bueno, y otras también, hablan mucho de que en el vacío es donde surge lo bello, ¿sí? O sea, la música surge desde el sonido, lo visible surge desde lo invisible, y por lo tanto tiene que darse primero el vacío, tiene que darse la no acción o el no ser para que surja lo otro. No sé si está siendo muy enredado, si me mueven su cabeza y me ponen ahí un gesto para... Por lo tanto, desde este punto de vista se habla, por ejemplo, que una casa es útil en la medida que está vacía. Si estuviera la casa completamente llena, no nos serviría de nada. Si una taza está llena, no nos sirve. Su utilidad está en el vacío que se genera en eso.
Por lo tanto, para encontrar el verdadero ser de cada uno de nosotros, debemos primero llegar al no ser, o sea, liberarnos de toda esta creencia de lo que debemos ser, liberarnos de creer ser alguien, de buscar ser alguien, de buscar ser alguien más. Cuando comenzamos a extinguir ese deseo, cuando comenzamos a deshacernos de el querer ser algo o alguien, entonces realmente va a surgir tu propia naturaleza, que es el ser. Hay un poema japonés, Zen, que un poco refleja esto y que entiende que todo lo que surge es algo que está bien, que es lo que se tiene que dar, donde el control no tiene nada que hacer ahí porque simplemente las cosas se van a dar. Y dice, en el paisaje de la primavera no hay alto ni bajo. Las ramas floridas crecen naturalmente, algunas largas, otras cortas. O sea, suena muy simple, pero en el fondo es, tenemos que nosotros controlar e intencionar lo que queremos ser. Cuando lo estamos intencionando, cuando lo estamos buscando, es porque entonces estamos dejando de ser espontáneos y naturales. Es lo que pasaría como si el actor tiene que interpretar un papel de un personaje y en algún momento comienza a convencerse de que es el personaje y empieza a olvidarse de quién es el actor. Cuando el actor podría tener la versatilidad o la opción de poder ser un montón de personajes a la vez, o ser el mismo actor, pero sin embargo ese actor comienza a confundirse y comienza a ser el personaje constantemente, porque tal vez ese personaje le permite ciertas, ciertos beneficios como sentirse más aceptado o sentirse más reconocido o que recibe mayor afectividad. Entonces finalmente esa es la diferencia entre deber ser y ser. Deber ser es el personaje y ser es el actor. ¿Y por qué caemos siempre en el deber ser? Porque muchos de los que estamos aquí estamos muchas veces en el deber ser, porque nos prometen de alguna forma que si somos alguien más, si que actuamos de alguna forma, entonces vamos a ser aceptados, no vamos a ser juzgados, no vamos a ser rechazados, no nos vamos a quedar solos. Y por lo tanto el miedo nos lleva a querer ser otra cosa que no somos. Y ahí es donde buscamos ser buenos, donde buscamos ser buenas personas, buscamos ser perfectos, poder agradar. Y como les decía, muchas veces el deber ser coarta tu ser. O sea, si tú estás buscando ser buena persona, probablemente no seas muy feliz. ¿Sí? La felicidad generalmente va de la mano con ser buena persona. Porque para ser feliz tienes que ser eso espontáneo. Y muchas veces va a haber a alguien que no le va a agradar. Así como ese jardín donde surge la maleza, a alguien podría no agradarle porque no está de acuerdo a sus modelos, pero sí te genera la libertad de que surge lo que tiene que surgir. Hay un cuento que se refiere un poco a eso y que se trata de dos padres que llevan a un hijo donde un maestro, para que este maestro pudiera enseñarles qué es ser bueno y qué es ser malo, o sea, que les enseñara sobre la moralidad. Porque este chico no entendía, se comportaba muy mal según sus padres. Entonces lo llevaron a este templo, donde vivía este monje, un monje zen. Y le pidieron, por favor, monje, enséñale a mi hijo que aprenda los códigos éticos y morales y una vez que esté listo, entonces nosotros vamos a venir a buscarlo. El monje dijo, bueno, muy bien, déjenmelo aquí. Y el niño, primera noche, se queda durmiendo ahí y cuando estaba durmiendo en medio de la noche, recibe un tremendo palo en la cabeza. Y cuando abre los ojos se da cuenta que era el maestro que le había pegado el palo en la cabeza. Y queda sorprendido, ¿por qué me viene a pegar? Y el maestro, sin decirle nada, se retira. Siguiente noche, el niño ya estaba un poco más nervioso. Estaba cerrando un solo ojo porque esperaba que en una de esas podía venir el maestro a pegarle un palo en la cabeza. Entonces así, entre medio dormido, de repente,
se quedó dormido y recibió el palo en la cabeza. De nuevo le pregunta al maestro, y el maestro, sin decirle nada, se retira. Tercera noche. Está el niño ahí. Y el niño no quiere quedarse dormido. Está totalmente atento. Y aparece el maestro, el niño se da cuenta y alcanza a esquivar ese palo en la cabeza. Y así estuvo esa dinámica meses, donde ya el niño iba creciendo, se iba haciendo ya más joven, más grande, más adulto, y ya comenzaba a poder advertir, a poder sentir cuando el maestro estaba cerca. Por lo tanto, podía esquivar cada vez más esos palos en la cabeza. Y ya luego no era solamente en la noche, sino que era en el día. El joven a veces estaba barriendo las hojas y sin darse cuenta llegaba un palo en la cabeza. Pero sí él cada vez se hacía más experto. Entonces, un día, cuando ya el joven había logrado la capacidad de poder presentir a su maestro, donde ya el maestro llevaba días sin poder golpearlo, el joven estaba sentado contemplando la naturaleza en una banca y de repente le viene un presentimiento de sentir que algo, una amenaza se le acercaba. Y en ese momento el joven se mueve, y cuando se mueve y mira hacia el lado se da cuenta que un sable había pasado por el lado de él. En ese momento el maestro se acerca y le dice que estaba listo, que ya no era necesario que siguiera en ese templo, que ya ni siquiera era necesario que aprendiera lo que era bueno y lo que era malo, sino que simplemente estaba listo para poder sentir lo que él quería ser, para poder sentir su propio ser. Este cuento a mí me gusta mucho porque refleja eso. Primero los paradigmas de lo que debo y lo que no debo, lo que de alguna forma me moldea, me hace que tengo que cumplir con expectativas, pero por otra parte está el aprender a escucharme, estar alerta, estar atento a lo que yo siento, a lo que a mí me nace, y desde ahí ser espontáneo, genuino, y seguir ese flujo de la naturaleza de la que habla el Tao o la que habla el Zen, sin control, simplemente entregándose a lo que a uno le surge, a esa energía. Por último, quiero dejar algo claro, que para conocer el ser de cada uno, para saber lo que es, de nada vale hablar del ser, que es un poco contradictorio porque estamos haciendo una charla para hablar del ser. Sí, lo entiendo, pero en Occidente ocurre eso, ¿no es cierto? Que tenemos que entender para poder hacer. En Oriente, así como este cuento, uno hace y ahí uno entiende. Pero por eso también esta charla no tiene tantas palabras, va a ser quizás un poco más corta, a menos que hayan altas preguntas, que eso también espero. Pero para conocer el ser, de nada vale hablar del ser, ¿ya? Porque significaría estar preso de las ideas, de las palabras y las creencias. O sea, si entre más hablamos del ser, vamos a seguir construyendo estereotipos, paradigmas acerca de ello. Por lo tanto, el ser no es algo de lo que se debe hablar, el ser es algo de lo que se debe vivir, se debe sentir, estar alerta para poder dejar salir eso que surge, esa verdadera naturaleza que hay en nosotros. Y que en algún momento eso que nos parece que pudo haber sido una maleza o una mala hierba, entonces se comienza a generar una armonía con todo eso que también es bello. Y ya no vemos que hay maleza, sino que vemos que cada una de las plantas o hierbas que crecen dentro de nosotros son igual de hermosas y tienen el mismo espacio para poder convivir. Eso es por mi parte y le doy el espacio a Jimena para que ella pueda seguir con sus conceptos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Bueno, primero saludarlos a todos. Es un agrado en realidad volver a verlos a los ya conocidos y a los nuevos que se incorporan a estos ciclos. La verdad que estamos muy contentos con Sebastián hoy día de volver a encontrarlos y poder entregar un poco de nuestro conocimiento, que lo hacemos con harto cariño, esperando que a todos en realidad les aporte mucho en la vida y en la forma de ver la vida. Así que muchas gracias. Veo hartas cámaras apagadas. Yo siempre digo, a mí me gusta ver más las caras, me gusta ver más los ojos. Entiendo que tal vez algunos estén complicados en este minuto y no puedan, pero los que quisieran encender sus cámaras yo se los agradecería porque siento que es un mayor contacto, una mayor cercanía
y no siento que le estoy hablando a algo ahí como un muro, sino que le estoy hablando a alguien. Así que desde ya muchas gracias a los que acusan el recibo de esta petición. Bueno, siguiendo con el tema del ser, yo me voy a remitir a una cosa más tal vez chamánica de alguna forma. El ser es tiene muchos conceptos, muchas formas, sobre todo hoy día que todo este conocimiento está siendo mucho más abierto, que hay mayor formas ahora de acceder a este tipo de conocimientos que fue por muchos años un poco vedado como para ciertos iniciados en escuelas y todo eso. Hoy día tenemos la gracia de que estamos en una época donde todo está siendo puesto como en la mesa y todos podemos acceder de alguna forma a través de redes sociales y de todas las formas que tenemos hoy día como tecnología que nos permite justamente, como digo, acceder a un conocimiento que antes fue por muchos siglos limitado solamente a algunas personas. Y dentro de todos estos conceptos, ¿no es cierto?, el ser se denomina como el ser, como la chispa divina, como la esencia, como el yo superior, dependiendo de la mirada y de la escuela, ¿no es cierto?, o de la corriente que la persona del tema esté hablando. Todos aquellos conceptos de alguna forma se refieren a lo intangible del ser humano, a lo que está más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos y que tiene que ver con nuestra esencia y tiene que ver, en el fondo, yo manejo el concepto de alma, ese es el concepto que a mí más me acomoda, con el que yo fui además formada, y por eso voy a hablar, me van a escuchar mucho más repetir el concepto de alma, pero es el ser, de alguna forma es lo mismo, ¿ya? Como digo, el ser es aquello que nos mueve, es lo que está dentro de este ser que yo en apariencia soy, o que creo que soy, y que es lo que yo veo cuando me miro en un espejo, ¿no es cierto?, con el que yo me he identificado externamente, pero que dentro de ese envase hay una esencia que trasciende el tiempo, el espacio, y que es de alguna forma como un viajero en el universo, y que está una vez más en esta encarnación viviendo otra vida humana. Esa chispa divina o alma, ¿no es cierto?, es aquello que nos da además la energía vital, es lo que anima al cuerpo, a este cuerpo físico y a todos los otros cuerpos que nos forman. Por lo tanto, vivir conectado con el ser, ¿no es cierto?, es vivir de verdad. No hay otra forma de plenitud de vida que estar conectado con este ser. Cuando nosotros llegamos a este mundo, somos como una semilla estelar. Ese concepto también se ha ocupado mucho, ¿no es cierto? Y esa semilla trae infinitas probabilidades de existencia. O sea, yo vengo de alguna forma, con la probabilidad de ser muchas personas en potencia. Eso va a depender de cómo yo aquí me afiate y me conecte con la vida. Lo que haga yo de mi vida, en el fondo. ¿Qué tan conectado yo voy a vivir con ese ser? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo estoy conectado con el ser? Cuando siento la vida en cada segundo y en cada uno de mis poros, ¿no es cierto? Cuando estoy feliz, cuando me siento radiante, cuando tengo una alegría que no tengo que tener un motivo para estar alegre, sino que simplemente estás en un momento de gozo tal que uno dice, mira, no tengo idea por qué estoy feliz, pero estoy feliz, ¿sí? Cuando descubres esas respuestas a cosas que tal vez en algún minuto no
no venían a tu cabeza, no venían a tu alma, y de repente se te ilumina y tú dices, wow, pero si no lo había visto, es porque en ese minuto hiciste un contacto con ese ser. Ese ser, en el fondo, es la felicidad, es la sabiduría, es la luz, es la divinidad. Y si es la divinidad, es todo, y más allá de todo. Por lo tanto, toda esa sensación, ¿no es cierto?, de sentirte pleno, es porque has estado en contacto en ese minuto con el ser. Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué nos desconectamos tanto de ese ser? Si eso es lo que nos haría feliz. Aquí quiero meterme en el tema de lo chamánico, porque siento que es una mirada bastante interesante y que yo comparto mucho, porque como digo, fui formada desde esa mirada y además porque lo compruebo permanentemente en mis terapias y en todos los contactos que realizo. El chamanismo, bueno, para los que más o menos, no sé si todos sabrán lo que son los chamanes, ¿no? Pero el chamanismo es una forma, digamos, de sanación justamente de alma que se viene dando, según algunos, no sé, antropólogos, dicen que existe hace más de 100.000 años. Nace el concepto chamán, se dice que viene de una tribu de Siberia que se llama los Tunus, y ellos hablan del chamanismo como, definen al chamán, aquel que realiza todos estos actos de sanación chamánica, como dice, chamán significa el que ve en la oscuridad, ¿ya? También yo lo he visto como un concepto como del sanador de almas, de alguna forma, como el hombre medicina. Más allá de que sea un hombre medicina, el que ve la oscuridad, todos apuntan a un objetivo, que es de alguna forma justamente conectar con el ser, a la persona que de alguna manera se ha desconectado. Los chamanes hablan de que cuando uno vive traumas, ¿no es cierto?, emocionales, dolores, sufrimiento. Parece que pasé a apretar algo, no me di cuenta, no sé, ¿se perdió mucho rato el audio? ¿No? ¿No? No, unos segunditos. Ya, gracias. Déjenme hilar de nuevo porque me perdí la idea. Bueno, cuando nosotros estamos en esta vida humana, ¿no es cierto?, no estamos exentos de situaciones y experiencias que nos van a ir dejando un sabor amargo, ¿no es cierto?, porque es parte del proceso que venimos a hacer. Por lo tanto, la vida del ser humano no está exenta de todas esas experiencias que son potentes y que en algunas personas pueden ser muy potentes, ¿no es cierto? Todos esos traumas emocionales, los dolores de infancia, ya sea de abusos, de cualquier tipo de abuso, la muerte de una persona, una infancia tal vez dolorosa donde fui castigado severamente, donde, en fin, cada uno carga una historia, ¿no es cierto? Unos más, otros menos, que también eso tiene un sentido, no es un tema de injusticias de la vida, pero que eso tal vez lo iremos tratando en otras charlas. Todas aquellas traumas, de alguna forma, dicen los chamanes, producen una disociación entre el ser que es el alma, y el cuerpo, o el ser humano, ¿ya? Porque una cosa es el ser, esa chispa divina, esa esencia, que luego, ¿no es cierto?, al encarnar se convierte en un ser humano. Ese ser humano es el que tiene que pasar por todas estas experiencias. Y en cada experiencia traumática, ¿no es cierto?, se va provocando esta disociación, que en eso no se condice muy bien con lo que también habla la psicología. Sebastián puede también ahí tal vez confirmarme ese concepto de disociación, ¿no es cierto?, que también maneja la psicología. Los chamanes también hablan de fragmentación, que es donde el ser de alguna forma se distancia, ¿no es cierto?, del cuerpo. ¿Por qué? Porque ese ser o alma está buscando de alguna manera un lugar que sea menos hostil. Es una forma
de protección que está buscando frente a lo que está viviendo y que obviamente le está causando dolor, entonces empieza como a disociarse, ¿ya? Es como que el alma se despega de alguna forma, se escapa del cuerpo, ¿no es cierto?, para sobrevivir a la experiencia que en ese minuto está provocando el dolor. Por lo tanto, desde esa mirada, el alma se va como fragmentando, hablan los chamanes, ¿no? Se va fragmentando, buscando, y eso hace que el ser humano vaya perdiendo la vitalidad, la fuerza de vida que lo mantiene aquí conectado justamente con esta vida que venía a vivir. Eso se traduce en qué? En un ser humano que empieza a perder primero el deseo de estar en esta vida, que va a llevar a una depresión también más adelante seguramente, que le provoca un vacío interior que no entiende muy bien por qué. De alguna forma siente que le falta algo, no tiene claridad de qué, pero puede tener todas esas sensaciones, y es ahí donde empieza la búsqueda, ¿no es cierto?, de tal vez buscar ayudas profesionales por fuera, todo, y que puede ser muchas veces de ayuda y otras veces puede ser un buscar y buscar sin encontrar finalmente a la persona indicada que va a poder mostrarle que los dolores justamente estaban en el alma, ¿no es cierto?, y no en otro lado. Y lo que es peor ya, que finalmente se puede traducir hasta en enfermedades. Esto es un punto súper importante porque desde mi experiencia, yo lo confirmo y lo vengo confirmando de años, cuando el ser o el alma se disocia de este cuerpo, finalmente el cuerpo comienza a enfermar, porque es producto justamente de que le falta la energía vital que le aporta el ser. El ser es el que viene a animar al cuerpo. No en vano alma, ¿no es cierto? En latín es anima. El que anima. El que anima, ¿no es cierto? El que da la fuerza vital para que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, primero el apego a la vida y luego para que todo nuestro cuerpo funcione de una manera perfecta, de la manera que fue hecho el cuerpo. El cuerpo es una máquina que funciona perfecta, está diseñada así. Los problemas empiezan a ocurrir después, producto justamente de esta disociación y de esta pérdida de energía vital, ¿no es cierto?, producto de los dolores que tengo, ¿no es cierto?, de alguna manera atrapados, no sanados, no resueltos, y que siguen haciendo el efecto, si es que no busco una solución y no le pongo una mirada, ¿no es cierto?, a entender cómo funciona todo esto, voy finalmente cada vez más fragmentándome hasta que esa persona termina teniendo una enfermedad, primero leve, luego no tan leve, y ya luego muchas veces terminal, y se termina yendo de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace el chamán? El chamán, que en este caso yo lo estoy llamando chamán, pero que puede ser un terapeuta que funcione bajo esa mirada, puede ser distintas personas que saben de este concepto. El chamán es la persona que de alguna manera va en busca, dicen ellos, de esa alma que se está retirando del cuerpo, que se está fragmentando. Esa es una manera como muy, yo la siento muy poética incluso, ¿no es cierto?, de hablar de que en el fondo lo que está haciendo esta persona es volver a centrar a este ser, ¿cierto?, con su cuerpo. O sea, yo lo voy a equilibrar. ¿Cómo se produce ese equilibrio? Primero, sintiendo cuáles son los dolores que tiene en el alma, para luego ir a otros planos, a otras dimensiones espirituales, y buscar a través de la ayuda de guías y de maestros con los que trabaja el terapeuta o chamán, y poder aclarar dónde estaban los dolores para poder traer ese fragmento de alma de nuevo de vuelta. En la medida que yo voy uniendo los fragmentos que se empezaron a escapar, la persona vuelve a sentir de nuevo la vida, vuelve a sentir el apego a la vida. Y cuando yo tengo el apego a la vida, yo tengo la felicidad.
porque estoy de nuevo conectado con mi ser. Ese ser que me hace sentir completo cuando yo estoy alineado con él. Ese ser que viene perfecto y que sigue siendo perfecto y que solamente, ¿no es cierto?, lo que me ocurría era parte de mi aprendizaje que tenía que vivir y que yo solamente interpreté de tal forma que me provocó un dolor tal que empecé de alguna manera a fragmentar mi alma y mi alma empezó a dejar el cuerpo. Yo no sé si se entiende la importancia que tiene el estar en alineación con el ser. En la medida que yo no reconozca primero que soy un ser espiritual y humano, va a ser más difícil que yo me equilibre. Porque voy a dejar de lado la parte más importante, la parte que realmente soy, que es el alma. Es el que trasciende, es el que se va a vivir otra vida, ¿no es cierto?, que está más allá del tiempo, del espacio, que es eterna, que es perfecta, que es completa, y que solamente este cuerpo está siendo una cosa transitoria, un cuerpo más de tantos miles de cuerpos que he tenido, una apariencia más dentro de tantas apariencias físicas que he tenido, para que esa alma finalmente llegue algún día a entender, ¿no es cierto?, que es ese ser completo, no solamente en el otro plano, sino que acá. Ese ser que tiene que estar muriendo en cada existencia para recordarlo. La idea es no tener que morirme para que tenga que recordarlo, sino que recordarlo aquí, en vida. Cuando yo vivo desde esa conciencia es porque estoy completamente alineado con mi ser y porque probablemente ya soy un maestro y porque probablemente esa sea mi última encarnación, a no ser que quiera volver como maestro para entregar todo el conocimiento a mis hermanos de alma y de vida humana, de experiencia humana, para poder también ayudarlos en ese proceso. De eso se trata, ¿no es cierto?, el estar centrado con este ser que realmente soy, y que no es que me tenga que convertir en ese ser, porque ese ser ya soy. Tengo que recordar. Yo no estoy viniendo a aprender nada. Lo sabemos todo. Si somos conciencia absoluta, divina, completa, perfecta, somos luz, somos el amor, no hay nada que tenga que aprender. Solamente tengo que venir a recordarlo para ir alineándome cada vez más con este ser. Bueno, desde mi experiencia, viendo los minutos, desde mi experiencia como medium, como canalizadora, como se quiera llamar, en realidad yo soy antinombre. A mí me gusta más hablar de las experiencias que ponerle nombre a las cosas. Todo aquello que hablo es algo que he podido comprobarlo, confirmarlo. He recibido muchos contactos del otro plano donde justamente todo aquello me ha sido revelado, tanto por maestros espirituales que son con los que trabajo, en especial un chamán justamente que vivió en algún minuto en este planeta, que está en el otro plano, más de uno, y también de todo el conocimiento que me entregan las personas que fallecen y que han venido a dar información a mucha gente. Aquí hay muchos que han recibido alguna información de sus seres queridos, y que la verdad es que es un camino que yo agradezco muchísimo. No me canso de agradecerlo cada día de mi vida, porque siento que con todo eso yo he crecido y he aprendido, y por lo mismo es que lo entrego, digamos, día a día, porque el conocimiento debe ser compartido siempre, y a través de eso he podido ver todos los casos de gente que ha muerto de enfermedades, o que han muerto de distintas causas, pero principalmente las enfermedades son el tema de cómo el alma se fue justamente separando del cuerpo porque fue perdiendo el sentido de la vida, fue perdiendo el amor a la vida. Cuando el alma
los chamanes hablan de fragmentar, de que el alma se va fragmentando. Yo hablo de que el alma se va separando en realidad. Ahí tenemos como una pequeña diferencia tal vez, pero más allá es un tema de concepto, el tema es que el ser de todas maneras se va disociando. El cuerpo finalmente cuando muere es porque el ser se fue. Y los médicos dicen, causa de muerte, falla multisistémica. Claro, porque se perdió la chispa, lo que animaba, lo que le daba la vida, lo que le daba la energía vital. El cuerpo sin el alma no puede vivir. No puede. Mucho se ha hablado del alma, ¿no es cierto? Para mí es una realidad. La ciencia ha dicho que cuando la gente se muere, baja en 21 gramos el peso corporal, y ellos dicen que tal vez pueda ser ese el alma. Más allá de que sea eso así o no, o que pese el alma 21 gramos, de hecho hay una película que se llama 21 gramos, que tiene que ver con ese tema, puede que sea el peso del alma o no, pero más allá del peso físico, a mí me interesa el peso espiritual, porque en la medida que nosotros llevamos pesos en el alma, vamos a estar cada vez más disociados, más separados de la vida, y por lo tanto más infelices. La felicidad consiste en ese desequilibrio. Así que, no sé, creo que eso es lo que hoy día puedo referirme. Como decía, voy a hablar un poco voy a contar unas pequeñas ahí, a lo mejor, partes de mi experiencia, como les decía, en el tema de las personas que mueren de enfermedades. Todos, pero todos, no hay ninguna enfermedad que sea por otras causas que no sea esta disociación del alma con el cuerpo. Cuando el alma se va separando de este cuerpo, la persona cae en un estado como de abulia, como de sentirse plano. Hay gente que nunca se siente distinto a eso. Esas personas, si no cambian ese estado, van derecho, mínimo una depresión, de ahí para arriba, después otros tipos de enfermedades. El cuerpo siempre va a acusar recibo de mi estado de alma, siempre, porque es justamente el cuerpo que está recibiendo la energía. Entonces, si yo se la quito, es que esto no puede funcionar, no tiene la energía, no tiene la fuerza, se va a enfermar sí o sí. Esa es la causa de las enfermedades. Cuando hay algo que yo no he hecho o no he hecho el ejercicio, el trabajo de verlo de una manera distinta. Y en eso consiste justamente el trabajo, como decía, del chamán, que busca en el otro plano, y que también es parte de mis terapias, buscar en otro plano las respuestas, en el plano justamente de donde proviene el alma, donde el alma, desde donde viene y desde donde tiene que ir cuando se muera. ¿Sí? O sea, eso es una prueba más que somos alma, o ser, o yo superior, o chispa divina. Somos eso que no vemos. Y como no lo vemos, nos olvidamos. Y como nos olvidamos, nos disociamos. Y como nos disociamos, sufrimos. Y como sufrimos, nos enfermamos. Hasta que llegamos al otro lado de nuevo, nos encontramos de nuevo con esta realidad que éramos alma, y ahí nos lamentamos mucho, algunos mucho, otros un poco menos, pero aquellos que sufrieron más son los que más lo lamentan, porque entienden que lo olvidaron siempre y que estuvieron lejos de ver eso. Y la verdad es que duele harto ver eso, el poder sentir el dolor de esas personas, que no son pocas. Es un tema potente para las personas que podemos tener esas experiencias de canalizaciones y de conexiones con seres que fallecen, porque finalmente te das cuenta que el alma lo que se lleva es todo lo aprendido, no se lleva nada más. Todo lo aprendido,
es lo que es lo que se traduce en felicidad. Todo lo aprendido es lo que nutre al alma, porque eso venía. Por lo tanto, entre más aprendas, más plena se va a sentir esa alma al otro lado, porque va a sentir que mejor hizo la tarea. ¿Y qué es aprender? Entender dentro de ese sufrimiento que era eso lo que venía a hacer. Aprender, no sufrir. No era para sufrir. Cuando se llega al otro lado y tú entiendes de que la vida la viviste al máximo, aún con todos esos episodios de sufrimiento, porque pudiste verlo de una mirada mucho más elevada, cuando tú te llevas esa luz de haber tenido contacto con las demás personas, de haber hecho todo lo posible por ser feliz, porque luchaste por tu felicidad, como decía Sebastián, aun cuando a otros tal vez no les guste lo que hagas, ¿no es cierto? Todo eso que venías a hacer, el alma se siente realmente en paz y su proceso luego de muerte va a ser mucho más corto. Pero el que se quedó pegado en el sufrimiento va a seguir sufriendo al otro lado por un buen tiempo hasta que entienda eso. De que tiene que alinearse con esa parte divina que era el ser. Ahí donde desaparecen todos los patrones mentales, porque eso eran los que obstaculizaron que yo vea esto, que yo vea quién realmente era, ¿no es cierto? Que era una divinidad, pero a una escala menor. Así que, bueno, eso voy a dejar hasta aquí mi parte, porque queremos dar pie al tema de las preguntas. Así que, Sebastián. Sí, gracias, Jimena. Se me escucha bien ahora porque me habían avisado en antes que se escuchaba con un ruido molesto. ¿O el ruido molesto era mi voz? No, espero que no. Ya. Y que quería complementar lo último, Jimena, con una historia de un paciente que tengo yo. Mi paciente está vivo, sí, yo no me comunico con las personas del otro lado como Jimena, así que mi paciente es aquí de Chile. Y él lleva un mes más o menos en sesiones y siento que es como muy revelador también su experiencia, que está en relación a lo que habla Jimena. Él se sentía muy ansioso hace ya 3 años ya, una ansiedad que lo hace tener temblores donde él ya pensaba que era Parkinson. Entonces se ha hecho exámenes y se ha dado cuenta que no hay nada neurológico, pero sí le tiembla mucho la mandíbula, para escribir le tiembla la mano. O sea, realmente es algo que lo está complicando bastante para vivir. Y, y él vive en una ciudad, pero trabaja en otra. Entonces deja a su familia en la ciudad y todas las semanas finalmente vive en otra ciudad, pero no le gusta porque se aleja de la familia y está haciendo un trabajo que le causa mucha ansiedad también. Como para no extenderme la historia, finalmente en una de las sesiones y conversando un poco esto, esta desconexión con la vida o centrarse en lo que no me está agradando de la vida, como tarea, además de meditar todos los días 5 minutos, conversamos una tarea que fuera por una semana en la que cada día él sintiera que se está conectando con la vida y que la anotara, que anotara algo conscientemente en la que él iba a decidir conectarse con la vida en ese momento. Y después de esa semana, cuando nos volvemos a ver, él me dice que estaba muy impresionado, estaba muy impactado porque le había pasado algo que había sido revelador para él y que nunca él había experimentado. Y es que en este trayecto de la ciudad en la que él trabajaba a la ciudad en la que vive, que es un trayecto de 3 horas, 4 horas, se había dado ese viaje el último viernes y para él había sido un viaje, uno de los mejores viajes que se había dado en su vida. O sea, ese trayecto en el que él conducía sintió que fue un regalo, sintió que el sol estaba en el mejor lugar que podía estar, la luz era perfecta, vio los árboles, vio todo lo que estaba en ese trayecto. Pero lo que más le llamaba la atención era que ese trayecto lo había estado haciendo todos los fines de semana durante 5 años y que nunca había visto lo que vio en ese viaje, ese viernes, donde sentía que era el mejor viaje que se había dado. Y cuando él pensó
por qué le había ocurrido esto, se dio cuenta que era porque había estado toda una semana practicando el conectarse con la vida, conectarse con algo que sea maravilloso para él. Y sintió que finalmente como resultado logró ver algo que simplemente a la simple vista no lograba ver, sino que ahora se conectó con el momento presente, logró valorarlo, logró sentirlo y vio lo maravilloso que era ese momento. Y luego de eso, entonces él sacó la siguiente conclusión, que encuentro que es muy revelador, que finalmente, y que es complemento a lo que dice Jimena, se dio cuenta que la vida no eran las cosas que hacía ni las cosas que ocurrían, sino que era lo que sentía. Y ahí él, bueno, muy sorprendido, muy emocionado, me decía que se había dado cuenta que ahora a sus 60 años, cuánto tiempo había desperdiciado porque finalmente había dejado pasar eh, y en el fondo sacrificar sensaciones agradables, sentir, disfrutar, por estar pensando, por estar preocupándose, por estar enojándose. Y de ahí en adelante él me ha dicho que el enojo, que era algo que tenía todos los días, ya no le surge. Ahora dice, los únicos momentos que me he enojado son los que he tenido que decidir enojarme, que en el fondo actúo que me tengo que enojar porque tengo que en el fondo retar un poco a mis hijas y si no, no me van a pescar. Pero desde ahí él siente que está constantemente atento a las sensaciones porque eso es la vida. Y su revelación fue ese viaje. Ahora damos espacio para preguntas. Ahí hay una pregunta, parece, ¿no? Sí. Ya, vamos a leer las preguntas que están en el chat y también van a poder levantar sus manos para que respondamos las preguntas que tengan, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí el chat y dice, ¿balancear los chakras ayudan? Me imagino que esa pregunta va apuntado a lo que estabas hablando, Jimena, eso de alinearse y conectarse con la vida. Balancear Balancear los chakras. los chakras, sí, claro que ayuda, porque los chakras son centros energéticos y son centros que nos conectan justamente con el plano de lo invisible, ¿cierto? Con toda esta parte espiritual que tenemos, que somos más bien, porque lo que tenemos es el cuerpo, lo que somos es el alma, no es al revés. Por lo tanto, claro que balancear o alinearlos, ¿no es cierto?, me va a llevar a un mayor equilibrio y a una sensación de bienestar, y eso me va a permitir justamente estar más atento a lo que vivo para disfrutarlo de la manera que el paciente Sebastián, ¿no es cierto?, estaba aprendiendo a hacerlo. Disfrutar algo simple, tal vez cotidiano, pero la mirada que yo le estoy dando cambió. Así que sí sirve el balancear los chakras. Segunda pregunta. Esta pregunta es de Roger Ollarse. Dice, parte del proceso de liberación de nuestro ser o alma es perdonar a quienes nos lastimaron consciente o inconscientemente sin necesidad que ellos nos pidan perdón. ¿Quieres que yo la conteste? ¿Sí? Sí, el tema del perdón es un tema que yo siento que daría para una charla. La verdad es que el perdón es algo que tiene que surgir, no es algo que tenga que ser impuesto, si no, no sirve, si no, no es un perdón real. Por lo tanto, el perdón es un tema desde mi mirada que tiene que ver con algo muy personal, con algo que se puede demorar todo el tiempo que la persona siente que tenga que demorarse, no es algo que tenga, como digo, que acto exigirse, ¿ya? Más allá de este sistema que un poco que nos habla y que hay que perdonar, oye, si no lo siento, no perdono y punto. No es mi tiempo todavía para perdonar. Para perdonar es un proceso mucho más profundo. El perdonar tiene que ver con entender muchas cosas a nivel espiritual, tiene que entender que las personas están en distintos estados de conciencia, tiene que tener una mirada justamente de que la gente que hace tal cosa es porque en ese momento no se dio cuenta, es porque en ese momento no tenía la conciencia todavía, que así como él los hizo, yo también lo hice en otro momento de mi vida, de esta o de otras. Tiene que ver también con cómo yo me tomo las cosas, ¿no? O sea, es muy completo, es muy complejo además el tema del perdón. Yo por eso digo siempre, actúe de acuerdo a tu naturaleza.
actúa de acuerdo a lo que tú tengas que hacer. Cuando llega el momento de perdonar, sin duda que es sanador. El perdón es más bien un regalo para uno, más que para el otro, porque yo puedo perdonar a la distancia y tal vez no tuve nunca oportunidad de decirle al otro que lo perdonó, o tal vez sí, pero más allá de eso tiene que ver con la paz que yo me estoy regalando. Pero como digo, todo tiene un proceso, no hay que exigirse, porque si no se convierte en otra carga más adicional de culpa. Por lo tanto, el perdón es un proceso que tiene que ver también con un camino interno, también con una alineación con nuestro ser para poder entender la mirada más espiritual de todo esto. Pero que ayuda, obviamente, que uno se libera de dolores de muchas cosas, digamos, que han hecho daño. No sé si está respondida la pregunta a la persona que lo hizo, para Roger. Sí, gracias por tu respuesta, Jimena. Con una carita contenta. Ah, no, con un monito así. Aquí dice Jimena, ¿cómo puede uno escuchar? Carolina pregunta, Jimena, ¿cómo puede uno escuchar los mensajes de las personas que se han ido? ¿Cómo puedo escuchar? Bueno, a ver, ¿cómo ordeno la idea? Existen facultades psíquicas que todos tenemos. Los seres humanos todos tenemos un cuerpo psíquico, aparte del físico, ¿no es cierto?, del mental, del emocional, del etérico, del astral, del álmico, también tenemos un cuerpo psíquico. El cuerpo psíquico tiene que ver con toda la conexión con planos invisibles, con dimensiones espirituales, con todo aquello que no vemos. Todos lo tenemos, son canales, ¿sí? Las glándulas o chakras están muy conectadas con ese cuerpo psíquico. Glándulas desde el plano físico, chakras desde el plano espiritual, o más bien del concepto espiritual, son conexiones, son canales, son ventanas hacia, ¿no es cierto?, esos mundos que son coexistentes y que nosotros creemos que es paranormal. Todo eso que nosotros le llamamos paranormal es muy normal. Como dice Enrique Barrios en alguno de los libros que tiene, de los entretenidos libros que tiene, algún día le sacaremos el para, dice él. Y entenderemos que es muy normal todo y que estamos conviviendo en dimensiones paralelas más allá de que nosotros no las veamos. Eso tiene que ver con cuánto una persona se conecta con esa parte psíquica, con cuánto va despertando esas facultades. Hay personas que llegan con las facultades ya desarrolladas de otras vidas anteriores, producto de otras experiencias que han tenido, de su avance, en fin, otras que las empiezan a desarrollar en algún minuto durante esta existencia, pero tiene que ver con ese campo que se abre, ¿no es cierto? Y cómo puede uno sentir a las personas que se han ido. Bueno, las personas que son psíquicas o que somos canalizadores o medium o como se les llame, de alguna forma hemos abierto ese puente, lo tenemos abierto, ¿cierto? Y de esa manera podemos ayudar a traer esos mensajes de ellos para liberarlos a ellos también y un poco de acá hacia allá y de allá. Somos puente, es un puente que todos lo somos, pero que a veces se requiere de procesos. Eso tiene que ver con el desarrollo y justamente con lo que hemos hablado hoy día. Entre más yo me conecto con mi ser, más me conecto justamente con esa parte divina que tiene que ver con la conciencia total. Cuando yo tengo la conciencia total, o sea, no hay nada imposible, nada imposible. Se dice que tenemos el 10% de conciencia. Imagínense lo que haríamos con un 15, con un 20, con un 25, hasta llegar a un 100. Y en 100 nos fundimos con la divinidad. ¿Sí? Eso tiene que ver también con las partes psíquicas. Los que aún no tengan desarrollado esa parte para poder escuchar a una persona fallecida, ¿no es cierto?, lo van a hacer a través de sueños. Las personas del otro plano buscan comunicarse de alguna forma, dar señales de alguna forma. La forma más fácil para ellos es en sueños, porque en el sueño nosotros estamos conectados justamente con el cuerpo astral, que es un cuerpo más invisible. Tenemos la mente dormida, el campo emocional también lo tenemos dormido, por lo tanto estamos más limpios.
Cuando estamos aquí en el día a día andamos con la cabeza llena de cosas, ¿no es cierto? Entonces nos están hablando, nos pueden estar diciendo, pero no lo escuchamos porque es demasiado sutil esa energía, al lado de la energía de la mente que es densa. Por lo tanto, en esos estados de sueño es donde generalmente tenemos conexiones con ellos, recibimos mensajes de ellos, generalmente al amanecer, donde la cabeza está más limpia, más depurada de toda la preocupación del día. Ahí es donde se produce esa conexión. Muchas veces, y es muy común, soñé con tal persona, fue tan emocionante, me habló 1 hora, no tengo idea que me habló. No importa que no recuerdes lo que te dijo en esa hora, porque tu ser inconscientemente lo grabó. La sabiduría quedó, la conversación quedó. No la tienes en tu memoria objetiva, pero quedó en la otra, que de alguna manera igual va a influir en tu vida. Esa es una forma de escucharlos, a través de los sueños, ¿sí? Bueno, y otra forma a veces cómo se manifiestan en cosas sutiles como olores, sonidos. De repente se pone la canción que era la favorita de ambos, ¿no? Olor, el perfume de la persona, lo sientes cerca. Entre más sutil sea la señal, es porque la persona está en un plano más elevado. Entre más densa sea la señal, el alma todavía no está tan elevada. No sé si aclara la pregunta de la persona. Vamos a ver qué dice. Eso lo preguntó... ¿Dónde estaba? Va, se me fue. Ah, Carolina pregunta. Sí, perfecto, dice. Yo quiero agregar algo y que respondería alguna de las preguntas que están. Que mucha de la respuesta tiene que ver con el cuento del monje que en el fondo aprendió a sentir cuando le iban a pegar el palo en la cabeza. O sea, más allá que el cuento ahí habla de aprender del bien y el mal, lo que apunta es que ese discípulo se vació completamente. Ya era capaz de poder presentir, que tenía la capacidad de percibir, era porque estaba totalmente en el momento presente. Estaba vacío. En el momento que llegas al vacío puedes conectar con el todo, porque estás vacío. Es donde ahí llega toda la energía del universo, donde realmente te conviertes en un canal, donde todo el universo está presente en ti. Pero lo puedes sentir, lo puedes experimentar. Por lo tanto, tiene que ver con estar atento y la práctica invita a eso, a estar lo más posible practicando estar en el presente continuo. Exacto, ahí es donde te conectas con el ser, que es de lo que hemos hablado hoy día, el ser que era, ¿no? Aquí dice, Irupé la flor más bella, dice, ¿cómo sería conectar con el ser para cada uno, el escucharnos? ¿Cómo se ve? Ah, no, perdón, ¿cómo sería conectar con el ser? Sí, para cada uno escucharnos. Bueno, yo creo que hay cosas prácticas que se pueden hacer de conexión con el ser. Primero tiene que ver con... hay una famosa frase que está de hecho escrita en Grecia, ¿no es cierto?, en el oráculo de Delfos, que dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. El camino del autoconocimiento siempre va a ser el camino que te va a ayudar justamente el equilibrio con tu ser. Va a ser la forma como yo me conecto con todo lo divino, con lo que soy, finalmente. Yo creo que el autoconocimiento es la forma más efectiva de poder lograr esta conexión. Ahí es donde vas a descubrir quién eres. La forma de poder, de autoconocimiento hay muchas. Para mí la más recomendable es la meditación. Siento que la meditación es justamente un momento en el cual uno apaga todos estos distractores, ¿no es cierto?, que son mente, que son emociones, y empiezas a fluir solamente con el hecho de estar ahí presente. Eso es ser. Ser, ¿cierto? Ser y estar. Algún día en el otro plano solamente es ser, porque el estar ya habla de espacio y ahí no hay espacio. Pero en este lo que más podemos aspirar es ser,
y estar en ese momento presente. Por lo tanto, la meditación siempre yo la voy a recomendar como el gran camino para el autoconocimiento. Lo otro es la autoobservación. Si yo estoy sintiendo que la vida no es ese lugar maravilloso, entonces es porque de alguna forma, algún fragmento de mi alma no está dentro de donde tiene que estar, de este cuerpo, como dicen los chamanes. Preguntarte qué es la vida para mí, cuánto la disfruto, porque la vida es el lugar donde yo vine a ser feliz. Si no me siento con esa plenitud, con esa felicidad, es porque de alguna forma no estoy, ¿no es cierto?, conectada 100%. ¿Cómo me levanto cada día? ¿Qué emoción tengo cuando empiezo un nuevo día? ¿Con una sensación de carga o con una sensación de felicidad, agradeciendo a la divinidad, al cielo, al universo, al gran espíritu, a la naturaleza, no sé, a lo que yo crea, ¿no es cierto?, agradeciéndole desde una mirada de abundancia, de sentirme pleno y sobre todo de tener una confianza ciega de que el día que estoy empezando es un nuevo regalo para mi vida. No agradecer cuando ya el día fue, porque según cómo fue agradezco, y si fue malo no le agradezco a nadie porque encuentro que no hay nada que agradecer. No, empezar en el día agradeciendo en la mañana, eso es tener la confianza plena de que todo lo que me ocurra es un regalo. Que el envoltorio no me gustó mucho, bueno, esa es una mirada mía, de mi mirada humana, ¿no es cierto? ¿Qué regalo va a ser si hoy día me fue todo mal? Que no sé. Bueno, algo te está mostrando eso también es un regalo. ¿Querías conocerte? Bueno, obsérvalo desde esa mirada, de que estoy conociéndome. No estoy renegando por lo que me pasa, porque lo que me pasó de alguna manera yo la traje por algo, ¿no? Mis miedos me están mostrando algo. Por lo tanto, todo lo que uno vive es un regalo, siempre. Eso es estar conectada con la vida, sintiendo que cada cosa que a veces nos cuesta, que a lo mejor sí tenemos que hacer un esfuerzo adicional, pero con la certeza de que cuando yo pase, entre más grande la prueba, más grande el escalón que me doy cuando lo entiendo, cuando lo aprendo, cuando me hago consciente. Por lo tanto, siempre la recompensa va a ser en proporción al dolor. No sé si eso aclara. No sé si tú quieres agregar también algo más, Sebastián, como para poder... Yo quiero agregar algo, pero Yuripé dice gracias, gracias, gracias. Yo creo que está clara la respuesta. Quiero agregar algo que está en relación a ese charla que hicimos del ego la otra vez, bueno, que finalmente todos los temas llevan a lo mismo. Pero para conectarse con el ser, la atención va orientada hacia las acciones, más que hacia la intención. O sea, me conecto con los hechos, con lo que estoy haciendo, con lo que quiero hacer. No con la intención, porque la intención me va a llevar a una expectativa, a un esperar y a la ansiedad. Entonces el ser es lo que yo quiero hacer, más allá de la intención. Cuando hay una intención es porque hay una búsqueda, y cuando hay una búsqueda es porque entonces algo me está faltando. Y al ser no le falta nada, el ser simplemente es. Entonces cuando hay una intención de encontrar algo, de buscar algo, es porque entonces me estoy conectando no con el ser, sino con lo que debería ser, o con el ego, que finalmente es lo mismo, el debería ser y el ego, ¿sí? Entonces, cuando yo me centro en los hechos, en las acciones, en el cantar por cantar, no cantar para llamar la atención, en el reír por reír, no reír para que me miren, ¿sí? En el hacer bien las cosas simplemente porque me gusta hacerlas, no porque estoy esperando la aprobación. El ser simpático porque simplemente me nació, no porque quiero agradar al grupo. O sea, eso que es muy sutil y que es fácil de engañarse también, es muy importante para hacer la diferencia entre cuando estoy actuando desde el ser o actuando desde la búsqueda de algo. El ser no busca nada, el ser simplemente es, porque ya está completo, lo es todo. Ahora, Yasmín Jimena pregunta, ¿qué es lo que permite que algunas personas sean, entre comillas, poseídas por otros seres? ¿Qué pasa con el alma de esa persona en ese momento? Bueno, desde mi experiencia eso no ocurre.
Eso no puede ocurrir. Poseer, que un ser posea a otro ser, eso no es posible. Eso está en contra de las leyes universales, ¿ya? Lo que sí puede tener es cierto poder en tu mente, pero así como de posesión, como que va a ocupar tu cuerpo y como que... No, porque no, como digo, eso rompe las leyes del universo. Sería como un caos eso. O sea, cualquiera llega y toma posesión, ¿no es cierto?, del ser de otro, del cuerpo de otro. Y lo que sí ocurre es que nosotros tenemos un cuerpo mental, ¿no es cierto?, la mente, queda de alguna manera conectada según en lo que yo vibro, ¿sí? Si yo estoy vibrando, sobre todo desde los miedos es una energía muy baja, muy baja. Por lo tanto, si yo estoy conectada desde los miedos, voy a estar vibrando bajo y eso va a hacer que de alguna manera uno siempre tiene una conexión con el otro plano. Más allá que alguien diga, no, yo sé, con eso yo no me meto, no es que estás metida porque eres alma, ya eres un espíritu en sí. Somos espíritus teniendo experiencias humanas. Por lo tanto, no puedo renegar de lo que soy. O sea, alguien puede decir, no, que yo en eso no me quiero meter. Es que quieras o no, estamos todos conectados, por lo tanto yo estoy conectada igual, ¿no es cierto? Y cada uno con los planos invisibles. Nos conectamos de alguna manera con todas las dimensiones que tiene el universo, con todas, con las que sabemos que existen y aquellas que ni siquiera sabemos tal vez que existen. Nos une una misma frecuencia, ¿sí? Nos une una misma, en fondo, energía, el mismo nivel de energía. Por lo tanto, cuando yo estoy en un estado X, voy a conectar con seres de distintas dimensiones, con las dimensiones de los números, de los colores, de los sonidos, de todo aquello que existe en el universo. Por eso que hay gente que cuando está baja de frecuencia, ¿no es cierto?, aquellas personas que ven el aura, le ven un color también gris o opaco, porque está conectando con el mundo de los colores, que es otra dimensión del universo, pero con una tonalidad grisácea porque su energía está baja. Y así como yo conecto con eso, también conecto con una escala, ¿no es cierto?, de sonido definida también, que es otra dimensión, la de los sonidos, los números, todo es todo, la geometría, todo lo que existe, y también con seres o energías de otros planos. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas empiezan a tener ciertas experiencias como pesadillas, a lo mejor, empiezan a estar en un estado como de mayor miedo, y el miedo atrae, obviamente, energías bajas. Y nosotros somos más influenciados del mundo espiritual de lo que nosotros nos damos cuenta. Muchas veces creemos que las ideas que se nos ocurren son propias. No, hay alguien que te está de alguna manera ayudando a que veas ese pensamiento. Hay una cierta influencia. Todos, ¿no es cierto?, somos imanes que atraemos y a la vez que irradiamos. Por lo tanto, yo voy a atraer también influencias de acuerdo al nivel de vibración que yo tenga. Entonces, hay gente que conecta, que está permanentemente en estados bajos, personas que son depresivas, por ejemplo, van a estar conectando con seres que van a ser también de baja frecuencia, y que no es nada de raro que tengan de repente parálisis de sueño, o que anden en un estado permanente de miedo, y que tengan pesadillas, porque de alguna manera las energías también del otro plano, en el plano espiritual hay distintos niveles, ¿no? Cuando se habla del plano espiritual no todo es lindo y hay ángeles tocando trompetas y todo es luz. No, pues el plano espiritual es como el plano humano. En el plano humano también hay, ¿no es cierto?, vibraciones distintas. Hay personas que están muy, ¿cierto?, en un estado casi de maestría, pero también está el asesino, el violador, el narco.
hay distintos niveles. Estamos todos juntos, pero no revueltos de alguna forma. En el plano espiritual es lo mismo. Por lo tanto, es tan importante tener vibraciones elevadas justamente para no conectar con algo que no queremos, pero que sí, no las vamos a ver, pero que sí vamos a sentir su influencia. No sé si quedó clara la pregunta para la persona. Para Yasmín. Para Yasmín. A ver, Yasmín, ¿qué dices? No dice nada. No escuchó la respuesta. Va a tener que repetirla. Ya. Dice la siguiente. Mira, dice Silvia Barra, dice, ¿cómo saber si son mensajes de ellos? Me imagino de seres que están fallecidos o en el otro lado de la existencia. ¿Cómo saber si son mensajes de ellos o es nuestro cerebro que trae recuerdos? Es nuestro cerebro que trae recuerdos. Mira, bueno, desde mi experiencia, los mensajes, cuando uno siente que no tiene ninguna conexión con uno, es porque son ajenos a uno, y eso uno ya los reconoce, ¿no? Eso es cuando recién uno va comenzando con este tema de canalizar o de ser medium. Después ya se va produciendo una mayor como práctica, por así decirlo, y tú reconoces fácilmente cuando es tu cabeza y cuando no lo es. El canalizar o el ser medium, justamente una de las cosas que uno tiene que hacer para poder recibir es dejar la mente casi lo más apagada que se pueda. Tú no estás pensando, tú estás recibiendo. Y eso es lo que se aprende con la meditación. Con la meditación tú no hablas con Dios, eso es oración. En la meditación tú escuchas a Dios. Eso para mí es la meditación. Y cuando tú escuchas a Dios, o a la divinidad, o a en lo que tú creas, ¿no es cierto?, el universo, o algún ser superior, tú lo puedes reconocer porque sientes que no son tus ideas. Te llegan palabras que ni siquiera tú manejas. Palabras que a ti nunca, que no están dentro de tu vocabulario cotidiano. Te llegan unas ideas que tú dices, wow, esto yo no lo hubiese imaginado nunca. Todo aquello que tú puedes reconocer que no tiene que ver contigo es porque son mensajes de otro plano y de otros seres. Entonces, esa es la manera más fácil. Y como digo, es una cosa que se va como puliendo también en el tiempo, que uno justamente parte al principio por tener esa duda permanente, porque la mente se las ingenia, ¿no es cierto?, para hacerte juegos así realmente convincentes, y uno lo sabe eso, pero llega un punto donde yo la verdad es que juego mucho con las señales en realidad. Así fue mi forma de cómo empecé como a confirmar. Yo decía, ¿esto es mío o lo pensé? O sea, ¿esto es mío o me lo dijeron? ¿Esto es mi mente o viene de afuera? Y como tenía que aclarar esas cosas, ese fue un proceso que lo viví hace años, yo siempre pedía señales de comprobación. Si es mi mente, decía yo, bueno, no me va a llegar ninguna señal, pero si es lo que yo creo, porque uno siempre tiene una leve como intuición de creer que sí, que a mí me tinca esto, pero como la mente te dice, sí, ¿tú crees que es eso? La duda, a la mente le encanta la duda, es su arma para tenerte ahí atrapada. Entonces, la duda está siempre ahí, se cuela es como una rata, digo yo siempre, ¿no? La duda es como, se cuela por los orificios más pequeños, se filtra para hacerte tener ahí, ¿no es cierto?, estancado de alguna manera y no poder ver ese maravilloso ser que eres. Entonces yo lo hago a través de señales, ok, si no es mi mente, entonces por favor, el ser que me habló, mándeme señales. Y las señales llegan, y llegan de una manera tan impresionante que uno se emociona, a veces se ríe. La verdad es que es una cosa que nunca termina uno de impresionarse de la manera que se pueden conectar los seres en otros planos. Muy mágico. Así que yo creo que esa es una de las formas. Primero, aprender a callar la mente meditando. Va a ser una de las maneras de poder diferenciar si es tu mente o son voces
¿no es cierto?, o mensajes de seres de otros planos. Dice, ahí Silvia Barra respondió, dice, gracias, me emociona tu respuesta porque entonces significa que mi esposo se ha venido. Qué bueno. Y nos quedan 4 preguntas y es hasta las 8:30, así que vamos a ver si alcanzamos a responderlas todas. Y antes antes que se sigan retirando, agradecerles su asistencia. De verdad estamos muy agradecidos por sus comentarios aquí, por sus preguntas y también por sus agradecimientos. Alejandro Martínez dijo, ¿cómo puedo conocer mi cuerpo astral? ¿Cómo puedo conocer mi cuerpo astral? A ver, no sé si conocerlo es la palabra, pero el cuerpo astral es el cuerpo que sale cuando nosotros soñamos. Nosotros tenemos viajes astrales siempre, ¿ya? Hay gente que los hace en forma voluntaria y que se prepara para eso, es una preparación igual, como también tiene que ver con este desarrollo de facultades psíquicas. Los viajes astrales a voluntad son practicados por muchas personas que han logrado hacerlo, otros que quieren lograrlo, otros que lo desean mucho y que lo han hecho, no pueden, en fin. Pero más allá de que sea voluntario, nosotros viajamos astralmente en sueños siempre. Cuando nosotros a veces sentimos que estamos en lugares así como especiales y como que están vívidos y lo contamos con una emoción y la otra persona te mira con cara diciendo, ya, pero esto fue un sueño nomás, y la otra persona es como que casi que le quiere transmitir esta experiencia de, oye, que yo sentía, que no sé, viajaste astralmente, ¿ya? Muchas veces cuando sueña uno con un ser también que ha fallecido, uno viaja también astralmente. Cuando el ser que está fallecido ya está en un plano elevado de conciencia, donde ya ha decantado todos sus egos y toda su parte mente y emoción y todo, y está como ya en estado puro, en sueños uno viaja hacia ellos. ¿Sí? Cuando un ser está elevado, nunca va a venir hacia el plano que estamos nosotros en esta tercera dimensión porque es demasiado denso. Nosotros somos los que tenemos que elevarnos. Eso es lo que hace un médium también. El médium tiene que elevarse al plano espiritual. Ellos no vienen a este plano. ¿Sí? Por lo tanto, en estado de sueño también nosotros de alguna forma hacemos un viaje astral. Y vemos a veces mundos y algunos dicen, oye, estuve en el mundo de las hadas y que nada, pero si fue un sueño. No, estuviste ahí. Entonces el cuerpo astral es de alguna forma el vehículo que hace todos estos recorridos mientras estamos vivos, lo hace a través de sueños. El cuerpo astral, hay gente que dice, el alma sale en la noche del cuerpo, el alma nunca va a salir del cuerpo. El alma no hace un viaje astral. El alma, cuando hace el viaje, es cuando se muere. Si el alma sale del cuerpo, entonces a la noche al otro día estaríamos muertos. El alma no puede salir del cuerpo hasta que llega el momento de irnos al otro plano. Lo que sale en la noche es el cuerpo astral. ¿Ya? Entonces, el cuerpo astral, como dice ella, ¿cómo conocerlo? Bueno, ahí tienes una forma de reconocerlo. Tú puedes adiestrar a tu cuerpo astral para poder ir al lugar. Si tú piensas en la noche antes de dormir, quiero ir a tal mundo, y se lo das como una orden al cuerpo astral, tú puedes tener ese sueño, que en el fondo va a ser más bien una experiencia más que un sueño. Es una forma también de poder tener como dominio sobre tu cuerpo astral. Y lo otro es ya empezar a adiestrar derechamente para hacer viajes astrales, que es una experiencia, la verdad, bastante especial, pero también yo lo recomiendo para personas que han hecho ya un trabajo de conocimiento interno. Todas estas cosas son, buscar atajos para estas cosas, yo no lo recomiendo. O sea, es un proceso, ¿ya? En algún minuto llegan todas estas experiencias, pero primero, el primer paso es empezar a conocerte tú, porque si tú no tienes liberados tus demonios internos, el viaje astral puede ser una mala experiencia, porque te vas a ir a planos bajos. Aparte que te va a costar un mundo, porque hay gente que empieza y que cuando empiezan a elevarse, ¡pah!,
les da miedo. De hecho, uno en sueño tiene muchas veces esta experiencia, cuando se está empezando a quedar dormido, ¿no es cierto? De repente uno como que aterriza de una en la cama y salta. Es porque en ese momento el cuerpo astral está empezando a hacer un viaje y están los miedos ahí inconscientes que dicen, no, ¿qué me pasa? Eso también ocurre cuando alguien lo quiere hacer de forma voluntaria. Por lo tanto, primero conocerte, conoce tus miedos, conoce tus sombras, saca todo lo que tengas que sea un impedimento para que el viaje astral sea una buena experiencia y descubres ahí también ese ser divino, sin espacio y sin tiempo y con todo el poder que tienes. Una buena forma también de conocerlo, pero como te digo, paso a paso. No te apures. El autoconocimiento no es buscar experiencias de este tipo al tiro, ¿no? Eso empieza a ocurrir cuando ya hay una preparación. No sé si está aclarada la pregunta ahí. Mira, permiso para hablar. Mira, lo que pasa es que pues alguna vez yo hice como un trabajo interno, ¿ves? Mediante la autoobservación, ¿sí? Logré, digamos, salir del cuerpo, pero entonces lo que tú dices, de pronto los miedos, o sea, fui consciente, alcancé a ser consciente de que había salido, sentí mucha emoción, ¿sí? Lo que hice fue dirigirme hacia otra habitación donde estaba un familiar, tratar de ver si me veía, ¿sí? Pues al darme cuenta que no me veía, entonces ya lo supe, que había logrado salir. Pero entonces el momento en el que salí, abrí la puerta y salí a la calle, o sea, quise como explorar, conocer, ¡boom! Pasó algo y ¡pum! Me desperté. De ahí tuve pues varias como experiencias así, pero de un tiempo para acá no, de pronto no lo he logrado, no sé, incluso ya ni a ratos ya ni sueños ni nada, cuando a veces tenía sueños como muy claros, ¿sí? O sea, muy, ¿cómo te digo yo? Que los sentía muy reales, ¿sí? Gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, ya estamos en la hora. Ahora nosotros vamos a cumplir los horarios porque el año pasado estábamos como 2 horas y media conversando. Así que, pero como lo vamos a ver el jueves que viene, si es que hay preguntas que quedaron ahí, recuérdenlas, anótenlas, nos pueden replantear las preguntas, más allá de que el tema sea otro el que viene el jueves, pero siempre está relacionado. Cada ciclo son charlas que están relacionadas. Entonces, de todas maneras, la charla que viene está relacionada con esto. Así que anoten sus preguntas y muchas gracias por asistir, muchas gracias por sus comentarios, por estar aquí presente siempre. Eso, muchas gracias, muy agradecido. Jimena, ¿tú quieres decir algo? Sí, bueno, estaba leyendo ahí una pregunta en el chat que me gustaría tomarme ahí un poquito porque siento que no quiero que la persona se quede con esa duda porque me dice si el alma no sale del cuerpo, entonces la desfragmentación, ¿cómo se produce? Son cosas distintas. El alma no sale del cuerpo en la noche, decía yo, porque si sale del cuerpo se muere, ¿no? Es la que le da la vida al cuerpo, por lo tanto se muere. El otro de la fragmentación era un tema que tenía que ver con la persona cuando va perdiendo el sentido de la vida. Ahí no está saliendo de una el cuerpo. Si sale de una, se muere. Ahí se hablaba de ir perdiendo poco a poco, ¿no es cierto?, la unión con el cuerpo. Es un paso lento que puede llevar años, 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 donde la persona va arrastrando dolores, llega a depresiones, llega a enfermedades, o sea, es una cosa que va lento, lento, va distanciándose. Salir del cuerpo de una es muerte segura. Así es como eso pasa cuando se muere. No sé si queda clara, quería aclarar eso porque ella a lo mejor sintió que había ahí una contradicción y el tema son dos situaciones diferentes, ¿sí? Eso, bueno, como dice Sebastián, el resto va a quedar pendiente para el otro jueves y sí. Agradecerles a todos por su buena disposición, por su interés, por las ganas de aprender,
por las ganas de iluminarse, porque como siempre digo, cuando alguien se ilumina, ilumina al mundo y todos nos beneficiamos de esa luz, así que yo siempre les voy a agradecer ese deseo de poder volverse cada vez más consciente para estar en esta conexión con su alma, para que cada vez este planeta sea más iluminado, ¿no es cierto?, con todo el número de almas que buscan de alguna forma el conocimiento. Así que muchas gracias por su interés y por toda la compañía, a los que han estado siempre, a los que se van sumando. Nos vemos el otro jueves a esta misma hora, en el mismo link. Ahí hablaremos de otro tema que esté en relación con esto también. Un abrazo a todos, buena semana. Vivir o sobrevivir. Vivir o sobrevivir, ese es el nombre del tema que viene. Vivir o sobrevivir, como digo, está muy relacionado a lo que hoy día hablamos. Así que eso. Un abrazo. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. No, gracias. Gracias. Chao.